Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Siempre se ha dicho que hace más el que quiere que el que puede. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha vuelto a dar una gran muestra de ello, desafiando la incompetencia del gobierno federal y la administración Biden en materia migratoria y seguridad nacional y declarando, escuche bien, como organización terrorista extranjera a la sanguinaria banda venezolana del Tren de Aragua, que se ha convertido en una auténtica amenaza para los Estados Unidos. Una declaración oficial que va a permitir a Texas usar los tribunales para detener sus operaciones delictivas, utilizar la confiscación de activos civiles para tomar todas sus propiedades y usar sanciones penales mejoradas para mantenerlos en la cárcel tras las rejas durante periodos de tiempo que sean más largos. Además de una unidad especial dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas compuesta por cientos de agentes dedicados exclusivamente a combatir al Tren de Aragua y una base de datos para verificar si los arrestados son miembros de esa megabanda, evitando así que estos angelitos que ahora se pasean por la frontera como Pedro por su casa, aprovechando ese caos fronterizo que ha dejado entrar ilegalmente a más de 10 millones de personas, muchos de ellos sin que ni siquiera sepamos quiénes son o a qué vienen, tengan a partir de ahora sus caras estampadas en las pantallas de la policía y de los agentes fronterizos. Unas medidas absolutamente ejemplares contra esta violenta organización transnacional que nació como una simple pandilla en una cárcel venezolana a 130 kilómetros de Caracas y que, amamantada por el propio Maduro y sus secuaces, ha crecido en notoriedad y peligrosidad en los últimos años, extendiéndose por varios países de la región, incluyendo aquí en los Estados Unidos. Ya ha dejado su marca personal de robos, asaltos sexuales, asesinatos, tráfico de fentanilo y ahora el más lucrativo de todos, el tráfico de personas, asociándose con los carteles del narcotráfico y cuanta organización delictiva puede ayudarlos a hacer sentir su poder. Un problema que además se ha agravado a medida que más venezolanos se han visto obligados a huir de la crisis económica y social generada por la dictadura de Maduro y que ha encontrado un caldo de cultivo perfecto en la desidia, en la incompetencia de esta administración en la frontera y que es la verdadera culpable de que bandas como esta se confundan con el resto de los migrantes y aprovechen esta crisis migratoria de carácter histórico para infiltrarse en el país. Una expansión transnacional a expensas del éxodo venezolano, porque así funcionan. Y así es como se detectó por primera vez en agosto del 2023 esta amenaza llamada Tren de Aragua. Cuando hasta ese momento solamente era un rumor que Maduro había abierto las cárceles al estilo de Castro con el Mariel y había financiado que algunos de sus peligrosos miembros se asentaran aquí en Estados Unidos para desestabilizar el país y generar una opinión negativa del éxodo venezolano, y para los propios cuerpos de seguridad eran ni siquiera un nombre, no los conocían de nada. Sin embargo, ahora ya han estampado su huella, ya se los conoce: Ohio, Georgia, Florida, Nueva York, y siguen avanzando. Esa es la verdadera huella estampada en muchas de las ciudades y estados de nuestro país para expandir sus actividades criminales. Y esto, señores, no es ciencia ficción, no es una película de estas que vemos en Netflix. Esta es la auténtica realidad. Comenzamos. Bueno, voy a presentarles de inmediato a mis invitados. Me acompañan, por un lado, Francisco Rodríguez, analista político. Muchísimas gracias, Fran, por acompañarnos. Cómo no, mucho gusto. Nos acompaña también en estos momentos Jorge Quesada, agente especial retirado del FBI, que también ha tenido la amabilidad de hacer un huequito en su apretada agenda y acompañarnos. Muchísimas gracias, agente Quesada, por estar con nosotros.
Y nos acompaña Kennedy Bolívar, analista y presidente de Moveré. Muchísimas gracias también por Gracias acompañarnos. a ti, muy amable. Gracias. A ver, comenzamos, si les parece, con la gente Quesada, porque obviamente por su experiencia sobre el terreno, puede darnos algunos detalles más de quiénes son estos angelitos, como yo decía, de los que estamos hablando. Agente Quesada, ¿cuál es la presencia que hay en estos momentos en Estados Unidos del tren de Aragua? Se calcula que son como, hablando, hay quien dice que hasta 10.000 miembros podrían estar en estos momentos en Estados Unidos. ¿Y cuál es, sobre todo, cuáles son sus actividades dentro de Estados Unidos? Marian, por supuesto no tenemos cifras oficiales de la administración del señor Biden y Harris, pero se estima en realidad que con las personas no detectadas cruzando la frontera, la cifra real oscila entre 15 a 20 millones de extranjeros ilegales. Como has indicado, se estima que varios cientos de miles de ilegales procedentes de Venezuela han llegado a Estados Unidos, y de estos una gran cifra no conocida totalmente son miembros de esta organización criminal terrorista. Una gran preocupación para las autoridades norteamericanas es que se han asociado al cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos carteles criminales y terroristas en México, y por supuesto están participando en dos actividades criminales, lo que es el tráfico de humanos, de personas, que es el más lucrativo, así como también el tráfico de la importación de drogas a Estados Unidos y exportar armas y el dinero ganado de nuevo a México. Continúo con usted porque tenemos una hora de programa para poder conversar sobre otros aspectos, porque lo que llama poderosamente la atención es la presencia, como usted está comentando, no hay datos oficiales, pero cada vez más nutrida de estos individuos que se permiten a plena luz del día en un lugar como Colorado, como Aurora, en Colorado, entrar en un edificio de apartamentos, asaltando los departamentos, tomando el edificio y obligando incluso pues, a que haya unidades especiales de la policía para tratar de perseguir a estos delincuentes que exponencialmente además quieren extenderse hacia otras ciudades y hacia otros estados del país. Correcto. Debemos de recordarnos que muchas de estas ciudades, pequeños pueblos o estados ofrecen una protección legal a estos individuos. No, el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Naturalización, así como siguiendo los mandatos de la Casa Blanca, no apoyan a estas instituciones locales, departamentos de policía, gobiernos, etcétera, y sencillamente se les permite trasladarse a cualquier lugar del país que ellos deseen. En muchos casos también ayudado por el gobierno federal, que los transporta pagando los costos nosotros, los contribuyentes, el pueblo norteamericano, y ayudándoles, dándole todo tipo de ayuda financiera, pero luego vemos las consecuencias como en varios estados, incluyendo la ciudad de Miami, y por supuesto pueblos con ciudades pequeñas como Aurora, etcétera, donde la policía local está totalmente avasallada con todas estas responsabilidades, y al no tener el apoyo logístico, económico del gobierno federal, pero en especial que si ellos los arrestan, llaman a inmigración y el gobierno federal declina recogerlos y deportarlos. ¿Por qué razón? Porque en mi opinión esta administración de Biden-Harris tiene una agenda oculta, que es lograr que todos estos ilegales se conviertan o permitirles que se conviertan en ciudadanos americanos, y si no, permitirles que voten en las próximas elecciones. Por supuesto, muchos de ellos, en mi opinión, votarían por un candidato demócrata y así asegurarle la victoria a la señora Harris.
Para que no pase como ha ocurrido ahora, que ahora se están dando cuenta precisamente justo en este momento que hay algunos estados donde se permitió a esos ilegales votar y después que lo hicieron, ahora que si ya las consecuencias están. Pero de eso vamos a hablar en un programa posiblemente en 2 o 3 días, que va a ser un programa especial dedicado a muchas de esas preguntas que se hacen ustedes, de si realmente estamos ante la posibilidad de encontrarnos unas elecciones totalmente limpias y transparentes donde ese fantasma del fraude del que tanto se habló en las anteriores ni siquiera pueda asomar la cabeza. Lo vamos a hablar con legisladores y lo haremos durante esta semana. Pero volviendo a ese tema, tiene mucha razón Kennedy y Francisco lo que está diciendo la gente Quesada, porque además de la desidia y de la incompetencia en la frontera, como yo decía, de dejar pasar a Perico el de los Palotes sin saber quién es, se suma esos fiscales que de repente detienen a estos individuos y en cuestión de horas están en la calle nuevamente, como vimos lo que ocurrió en Nueva York con el ataque a esos policías. Yo acabo de leer un libro que en el año 66 ya el régimen de Cuba, para combatir el imperialismo yanqui, estaba organizando lo que hoy en día está ocurriendo, usando incluso la palabra caravana, traer a todo el mundo a Estados Unidos con el propósito de desestabilizar la democracia y la república. Entonces, para los cubanos es una película ya vista, cuando abrieron los sanatorios mentales y las cárceles y forzaron a presos muy peligrosos a salir junto a las personas que querían libertad y que estaban saliendo en embarcaciones durante el éxodo por mar del Mariel. Y las personas que vivían en Miami veían cualquiera que tenía una gorrita puesta o andaba en bicicleta, esa es la gente que acababan de llegar en Mariel y se sentía en la ciudad porque eran 125.000 personas y de eso aproximadamente 4.000 eran criminales, pero criminales bien peligrosos y muchos de ellos fueron puestos en prisiones federales y en algunas de ellas hubo incendios y motines que ellos mismos crearon porque las autoridades federales los encerraron y botaron la llave. Estaban en un estatus legal en limbo y no tenían ninguna esperanza nunca de poder salir y el régimen de Cuba no los aceptaba. Entonces ahora tienen una situación similar que el gobierno de Venezuela no aceptaría a nadie suponiendo que Biden los quisiera regresar. Esto lo que requeriría es un presidente fuerte que le diga al señor Maduro, mañana a tal hora en el puerto de La Guaira va a llegar un barco repleto de deportados venezolanos y si usted no los acepta van a venir barcos acorazados escoltándolos, así que usted los acepta o los acepta. Desde luego que eso no va a suceder y entonces tenemos una situación de una invasión, pero que no solo es una invasión, sino que hay una situación legal que no permite arreglar esa situación. Y el Partido Demócrata es experto en crear unos problemas extraordinarios y después salir como que ellos tienen los medios para resolverlo. Pero quieren resolver un problema que ellos mismos crearon. Por ejemplo, la inflación. La inflación la creó el despilfarro de dinero de ellos y ahora dan X sugerencias cómo van a resolver la inflación. Y no aceptar ni siquiera que es una crisis. O sea, cuando uno mira al señor Mayorkas en esas comparecencias en el Congreso, donde a día de hoy todavía ha sido incapaz de reconocer que el caos fronterizo de dimensiones históricas, y ustedes mismos solamente tienen, si no me creen a mí, lo único que tienen que hacer es darse una vuelta por cualquiera de los puestos fronterizos o simplemente ver cómo es posible que hayan entrado 10 millones de personas indocumentadas, de las que se tenga conciencia, 9.800.000, creo que son en estos momentos las últimas cifras que dieron ahora, sin contar con los que los carteles y las bandas como el Tren de Aragua han colado por esos lugares que ellos conocen para no ser detectados por la valla fronteriza. Kennedy, tú eres venezolano, me imagino que ya tienes acceso a lo que ha sido la banda del Tren de Aragua por muchísimo tiempo y también a cómo, como yo comentaba, han sido amamantados por el propio Maduro y todos sus secuaces.
Maduro está acostumbrado a utilizar esas bandas primero para la calle y después para hacer acrecentar su propio negocio del narcotráfico. Sí, bueno, recuerda que el tema de los planes en Venezuela es un negocio. O sea, es un negocio entre el régimen y aquellos que extorsionan desde la cárcel. Hemos visto incluso muchísimos casos desde la cárcel cómo se manejan mafias, trata de personas, narcotráfico, venta ilegal de drogas. Y todo esto le ha servido al régimen también para mantener de alguna manera un sustento económico que sale desde las cárceles, para llegar a estos mandos medios que cuidan cárceles como guardias nacionales, tenientes, capitanes, y que de las cuales de alguna manera también simpatizan con este régimen criminal. Ahora bien, lo que yo no quiero desligar es una cosa de la otra. La administración tiene que ver, o pareciera que es una política en la administración, porque cuando nosotros vemos que esta administración la desligamos muchas veces del lado de Obama, pero esta es la misma administración que se tomó fotos con el Che Guevara atrás, allá en la Plaza de la Revolución, que además de eso permitió y entregó a personas con delitos de conspiración contra Estados Unidos, como el caso de Alex Saab o el caso de los narcotraficantes, los narcosobrinos, y además de eso sumado a una frontera abierta que nosotros tenemos el lente en este momento en el tren de Aragua, pero ¿cómo hacemos para perder también de vista todos aquellos enemigos terroristas que tiene Estados Unidos? Claro, pero por supuesto que están en la lista y que ya han sido identificados. Y que hemos visto que han entrado acá y los que evidentemente los organismos federales no han podido detectar. Entonces, yo lo que creo es que en definitiva necesitamos un cambio de administración, en definitiva necesitamos una fuerza federal que tome esto como un tema de seguridad nacional, que pareciera que la administración no lo va a tomar y que definitivamente, mira, vamos a terminar muy mal si esto sigue así. Yo hace aproximadamente el 28 de agosto exactamente en un acto de hacer una protesta de manera cívica y haciendo uso de un derecho frente a un acto de David McAllister Powell, allí salió una persona del acto, por ejemplo, gritando "Viva Chávez, viva Maduro". Eso es una denuncia que inclusive han hecho muchos medios y yo fui uno de los principales que grabó a esta persona diciendo eso. Entonces, si a estas alturas nosotros hemos visto cómo de alguna manera personajes como estos están dentro del Partido Demócrata o apoyando esta política, queremos decir que esto es una política de la administración y de los demócratas. Pero absolutamente, pero además yo quiero que escuchemos primero lo que dijo Greg Abbott en el día de ayer. Y después vamos a ahondar un poquito en esta situación, porque no es fácil. Cuando tú tienes incluso un gobernador que está poniendo medios para evitar que esto siga ocurriendo y tienes un gobierno federal que se dedica a llegar con máquinas y a cortarle los alambres y a decirles pueden ustedes seguir pasando, eso obviamente es bastante cuestionable. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Greg Abbott en el día de ayer. I ordered the Texas Department of Public Safety to launch a statewide operation directly targeting TDA to deter and to disrupt their criminal operations in Texas. DPS is collaborating with federal and local law enforcement through the Texas Anti-Gang Centers. Also, I signed laws that provide more than $100 million to support these anti-gang centers over just the next 2 years. To more directly target TDA, I directed DPS to elevate TDA to a Tier 1 gang, the worst of the worst, ensuring that DPS deploys the resources that are needed to corral this growing menace. Also today, I am officially declaring TDA a foreign terrorist organization. We will bring the full weight of the government against the TDA. By declaring TDA a foreign terrorist organization, Texas will use the courts to halt their operations, use civil asset forfeiture to take their property, use enhanced criminal penalties to keep them in jail behind bars for longer periods of time. At this time, I'm going to sign that proclamation. Texas is aggressively going after these foreign terrorist organizations of TDA. TDA is the largest criminal organization in Venezuela. Bueno, ya hemos visto que no es solamente la organización terrorista más grande en Venezuela, sino que además tiene presencia en Colombia, en Perú, en Uruguay, en Argentina, creo que en Ecuador también, incluyendo aquí también en los Estados Unidos. Organización terrorista, ¿qué te parecen las declaraciones de Abbott? Es muy importante que se haya agregado esa palabra o adjetivo terrorista, porque si no sería simplemente una organización criminal organizada.
Y también hay que tener en cuenta que tiene vínculos directos con un Estado, el Estado venezolano. O sea, no es solamente criminales que por su cuenta están haciendo y deshaciendo, sino que están organizados, que hacen terrorismo, además de delincuencia, y además de eso tienen un nexo directo con un Estado que es un enemigo claro de Estados Unidos, y cada día será más claro su enemistad a medida que la situación en Venezuela se empeora. Así, para mí, obvio, cualquier delito que esta gente cometan, lo cometen dentro del estado de Texas. Luego entonces el estado de Texas tiene soberanía para ocuparse de todos los delincuentes, procesarlos, condenarlos y encarcelarlos. Así que lo que aquí nos han explicado es la cantidad de dinero que han puesto para eso, la cantidad de personal que han puesto para eso, pero Texas está en todo su derecho y en obligación de defender a sus ciudadanos, y a la vez de paso va a defender al país entero, cosa que el gobierno federal bajo Biden no ha hecho. Frank, y lo vimos incluso cuando probaron un poquito de su propia medicina, cuando envió, le dijo, oiga, nosotros llevamos sufriendo este flagelo durante demasiados años. Les vamos a mandar unos cuantos autobuses a Martha's Vineyard junto con el gobernador del estado de la Florida y tal, para que ustedes prueben un poco lo que es esto. Ahí fue que realmente los medios de comunicación y todo el mundo reaccionó y se dieron cuenta de lo que estábamos hablando. Así es. Es muy triste para mí como cubano volver a ver la película y saber que Estados Unidos o es indefenso o indiferente o ambas cosas ante no peligros en teoría, sino que se están viendo fehacientemente todos los días, cotidianamente. ¿Y cómo es posible que no haya una reacción a nivel del presidente ni de la vicepresidenta, hoy candidata, cuya única misión oficial que se le dio en la televisión ante todo el mundo fue encargarse de controlar la frontera sur, y no lo hizo? Ahora vamos a entrar en el lado político, pero agente Quesada, las declaraciones de Greg Abbott, la creación de esta unidad con centenares de agentes para poder vigilar esto, la posibilidad de llevarlos a los tribunales para exigir condenas más altas, todo lo que ha dicho Greg Abbott, ¿cree usted realmente que dentro del estado de Texas puede significar una diferencia para el resto del territorio nacional? Creo que definitivamente sí, es un paso muy importante, y también que le da a conocer a la opinión pública norteamericana en otros estados estas acciones que está tomando de una manera muy valiente, en mi opinión, el gobernador Abbott en Texas. Si el gobierno federal bajo la administración Biden-Harris no se niega a tomar las acciones necesarias para proteger la soberanía y al pueblo norteamericano, por lo menos tenemos gobernadores como el señor Abbott que lo están haciendo. Y si el gobierno federal no va a proceder judicialmente contra estos individuos, intentar deportarlos, etcétera, a algún país, por lo menos el sistema judicial del estado de Texas lo puede hacer y ponerlos donde ellos se merecen, detrás de una prisión, o en el peor de los casos, si abren fuego contra un ciudadano inocente o un policía, ponerlos a 6 pies bajo tierra. Ponerlos a dormir, y yo creo que lo que más les duele también en estos momentos, que es precisamente el tema de poder hacerse con el dinero que tienen, con los activos que ellos tienen, producto obviamente de sus actividades delictivas. Vamos a despedir. Muchísimas gracias, Frank, por haber estado con nosotros y darnos también tu opinión. Una conclusión de último minuto antes de irnos a la pausa. Enhorabuena la noticia de que el gobernador de Texas de nuevo ha asumido su responsabilidad. Bueno, te agradecemos mucho. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Vamos a abordar ahora, desde el punto de vista de la experiencia de la agente Quesada, cómo sería de repente esa interacción con otras fuerzas policiales internacionales, qué se puede hacer a nivel también nacional, y por supuesto la parte política con Kennedy. Ya regresamos. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance.
¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Bueno, continuamos abordando este tema. Kennedy, esto es un tema también absolutamente político, donde tienes, como hemos visto, una administración que sabe que esto es un problema, que esto es una crisis, que esto es grave y trata de frenarlo en la medida de sus posibilidades, y una administración que parecería que está trabajando para el enemigo. Sí, es lamentable y esto lo hemos visto desde hace un tiempo, no solamente en esta administración, como te decía, esto no hay que desligarlo de otras administraciones. Sí, también. Bueno, el problema migratorio viene de largo. Por supuesto, y que además, pero nunca habíamos visto lo que se ha visto en este momento con esta permisibilidad que ha tenido en la frontera un país como Estados Unidos, que ha recibido a muchas personas, pero también hoy por hoy es un estado inseguro, y lo estamos viendo con estas bandas criminales terroristas que, a Dios gracias, por lo menos el gobernador de Texas acaba de decir que es una organización terrorista, porque en definitiva eso es lo que significa esto. Y yo creo que va a ser fundamental e importante que acá se cambie el modelo político, y a los fines de que entonces podamos de alguna manera tratar de generar políticas para un estado más seguro como Estados Unidos, porque si no vamos a seguir padeciendo esta calamidad. No solamente hace un problema económico, un problema social, sino también un problema político y de seguridad nacional, donde los estadounidenses ya no vamos a contar con la seguridad que contábamos antes como un país de verdad seguro y un país noble, sobre todo, que lo que se ha aprovechado todas estas organizaciones criminales. Y claro, sobre todo cuando tienes además narcodictadores como el señor Maduro, que va a utilizar cualquier oportunidad para tratar de desestabilizar a Estados Unidos. Y lo que yo comentaba, que me parece importante y te lo comento como venezolano, tratar de modificar la opinión que se tiene del venezolano que llegó aquí, que se esforzó, que tiene un trabajo, que es sobresaliente en muchas comunidades como la nuestra, para que todo el mundo lo identifique con todos este tipo de delincuentes y terroristas que tristemente ha pasado en los medios de comunicación ahora. Por supuesto, bueno, aquí se ha generalizado muchas veces en cuanto al tema del tren de Aragua y de muchos delincuentes venezolanos. En Nueva York estaba sucediendo algo y me comentaba personas que son venezolanas, que además viven en Nueva York, que cuando se escuchaba alguna persona con acento venezolano en el tren, en el metro, ya lo miraban de alguna manera, y por supuesto termina siendo de alguna manera un tema de criminalizar y generalizar a todas las personas que venimos de Venezuela. Pero bueno, para eso también tenemos un trabajo los venezolanos, y yo creo que también esto es parte de una política de la dictadura criminal de Nicolás Maduro, a decir que aquellos venezolanos que estamos en Estados Unidos también somos de esta manera, pero el trabajo nuestro de los que estamos acá es seguir denunciando esta dictadura criminal como una dictadura que es además una organización criminal y terrorista, porque recordemos que el Estado venezolano es la que tiene más conexiones con organizaciones terroristas en el Medio Oriente desde América Latina. Entonces, yo sí creo que desde aquí en adelante los ciudadanos, tanto venezolanos como los ciudadanos estadounidenses, debemos cambiar esta administración. Esta administración tiene que cambiar y tenemos que generar políticas de verdad, de fuerza, pero políticas de seguridad que nuevamente retomen pues un camino hacia la tranquilidad y sobre todo hacia la prosperidad, porque esto también nos genera un tema de económico el día de mañana. Entonces, estas organizaciones criminales, bueno, no solamente funcionan en Estados Unidos, esto también debe ser una política en América Latina y en América Central. Recordemos que esto han recorrido todo. Estos fueron los mismos que mataron al teniente Ojeda en Chile. Sí, claro, son sicariato internacional. A ellos se les encargan los asesinatos por encargo. Agente Quesada, como especialista, como miembro que ha sido de las agencias federales, en muchos casos nos encontramos con que cuando las autoridades federales en este país, cualquier agencia, la DEA, la CIA, etcétera, pide cooperación a los países de donde son originarios o los carteles del narcotráfico o estas bandas terroristas, se da con el hierro en los dientes, porque en muchos casos son estos mismos gobiernos los que las protegen. Usted mencionaba antes el cartel de Sinaloa, por poner un ejemplo.
cuando uno trata, o yo hablando con agentes federales que participaron en esa captura y que llevaban más de 9 años detrás del Chapo Guzmán, nos contaban que era muy difícil poder ni siquiera comenzar una operación porque por una cuestión de territorialidad tenían que avisar a las autoridades mexicanas e inmediatamente 10 minutos antes de que la operación comenzara ya le habían dado el agua al delincuente. Correcto, María. Yo durante mi carrera con la FBI tuve el honor de trabajar en un número de países a través del mundo y con las autoridades militares civiles de esos países. Tienes mucha razón en lo que has indicado. Actualmente, el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden, no tiene ningún tipo de acuerdos de cooperación mutua con autoridades en muchos de estos países. También muchos de estos países, incluyendo en lo que es Venezuela, Cuba, Nicaragua, están controlados por lo que son dictaduras. Y en muchas ocasiones he escuchado a portavoces de la administración de Biden indicando, bueno, muchos de estos extranjeros ilegales ya se les ha realizado una investigación de antecedentes penales. Esto es totalmente falso. ¿Por qué razón lo digo? Me consta personalmente porque para realizar una investigación de antecedentes criminales, etcétera, tenemos que tener la cooperación de las agencias policíacas de inteligencia en esos países, y la cual no existe con gobiernos como el del señor Maduro. Y otro punto que ha tocado tu invitado, el otro invitado, a mí me preocupa enormemente los nexos de cooperación tan cercana que ha tenido Venezuela, primero con Chávez y ahora con Maduro, con el gobierno terrorista de Irán. Las organizaciones de inteligencia norteamericanas saben perfectamente que Caracas le ha otorgado ciertas áreas geográficas a Irán y a un número de sus organizaciones terroristas internacionales como Hezbollah, etcétera, para operar, establecer bases de inteligencia, de adiestramiento y de apoyo logístico en territorio de venezolano, y en apoyo al terrorismo internacional y por supuesto también en apoyo a lo que son los carteles de la droga radicados tanto en Colombia como en Venezuela. Pero a través de nuestras fronteras abiertas, por seguro han entrado, no me cabe la menor duda, que dentro de los 75,000 personas que han entrado al país, a Estados Unidos, ilegalmente, que han sido inicialmente identificados provenientes de países de interés especial como Irán, Yemen, etcétera, países que son controlados por estas organizaciones islámicas, terrorismo internacional. El número de espías y de agentes que pueden llevar a cabo actos terroristas dentro de Estados Unidos me preocupa enormemente. Y la inactividad o la ineptitud de la administración Biden-Harris de actuar sobre esas informaciones de inteligencia. Sobre todo, tanto Kennedy como agente Quesada, cuando los negociadores o las personas que incitan a la negociación a esta administración con estos gobiernos de narcodictadores, porque básicamente basan la mayor parte de su poder en el narcotráfico. En Venezuela lo hemos visto con el Cartel de los Soles, que además tiene sus tentáculos en Honduras y tiene sus tentáculos también en Nicaragua. Cuando tú tienes a unos negociadores que le entregan a un verdadero diablo y a un truán, no es un caballero, a los narcosobrinos, como estabas diciendo, sin que le den nada a cambio, a Alex Saab, al testaferro, sin que le den nada a cambio, pues obviamente este individuo dirá anchas Castilla.
supuesto. Y bueno, y lo hemos denunciado anteriormente. Esto puede permitir también, o acaban de detener otro estadounidense en Venezuela. Y dos españoles. Y dos españoles, que además estaban de vacaciones, que ni siquiera tenían nada que que ver. Que tienen nexos porque estaban fraguando un atentado terrorista, los pobres estaban de vacaciones. Claro, y entonces aquí se puede esperar cualquier cosa y esto del día de mañana se puede convertir en una política de canje cada vez que ellos quieran de alguna manera negociar y que una administración tan débil como la que tenemos permita entonces que dentro de una negociación entregar a terroristas o a narcoterroristas y sin nada a cambio. Yo creo, y una de las cosas que me preocupa de lo que dice la gente quesada es también hasta qué punto los organismos de inteligencia entonces hacen un esfuerzo para hacer una investigación. Claro, y se los tumban. Y entonces viene, claro, y entonces viene una administración y dice, bueno, no, esto no procede y termina quedando entonces estas personas entendiendo agentes federales, agencias federales con una desmoralización tremenda y además, bueno, con la permisibilidad entonces de estos criminales dentro de Estados Unidos y nada pasa. Es por ello que yo creo que el trabajo es debe ser muy, de alguna manera muy grande, el trabajo de inteligencia también debe ser muy grande y lo que decía la gente quesada también es algo importante. Aquí no ha habido de alguna manera un background check a todos los que han entrado, precisamente porque es que no hay de alguna manera cooperación con ninguno de los estados. Entonces Venezuela no le va a decir a usted, estoy enviando para allá a una persona que acaba de cometer delitos acá en nuestro país. Entonces, y aquí hay muchos, además, porque no solamente las agencias federales, quienes somos venezolanos, yo siempre lo dije, muchas personas decían, pero ¿por qué un venezolano tiene que hablar si otro venezolano? No, el venezolano conoce a su delincuente. Nosotros conocemos nuestro gentilicio y sabemos quién es quién. Vamos a pedir a nuestros televidentes que nos llamen. Hay un número de teléfono que va a aparecer en pantalla, 786-254-5052. Como les digo, siempre me interesa mucho su opinión. Quiero saber qué piensan de todo esto. Si es que somos solo nosotros, cuatro locos aquí en esta mesa que estamos tratando de concientizar al mundo, o si realmente esto es un problema gravísimo que también les afecta a todos ustedes. Llamen 786-254-5052. Agente, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar porque hay dos temas que son importantes. Uno, la declaración y el término terrorista. Se habla en muchos casos de la injerencia que podría tener Estados Unidos si entrara, por ejemplo, en México para acabar o para luchar contra los carteles del narcotráfico a quienes lleva persiguiendo desde Estados Unidos por muchos años. Sin embargo, si fuera declarado organización terrorista, estaría dentro de los límites legales internacionales para que pudiera hacerlo. Hacemos una pausa y regresamos. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso y tiene usted. Cafecito el mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Bueno, pues vamos a darnos una vuelta por Texas, donde se encuentra Ildefonso Ortiz, periodista, un experto también en la materia, para que nos cuente cómo se interpreta, cómo se ha interpretado en Texas y sobre todo el efecto que puede llegar a tener sobre la frontera a partir del día de hoy la decisión que tomó el gobernador Greg Abbott de declararle una organización terrorista internacional y de dedicar y de abrir esa unidad con centenares de agentes para poder perseguirlos, incluyendo además la confiscación de muchos de sus bienes aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ildefonso.
Buenos días, Mariana. Es un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Pues sí, definitivamente este es un paso que Texas ha tomado en contra de esta organización, el Tren del Agua. Hemos visto cómo en Texas han tomado pasos similares en contra de algunos de los cárteles de México. Les ha permitido con esto, pues, utilizar recursos estatales del Departamento de Seguridad Estatal. Y pues se quieren enfocar no solo en los arrestos, sino en el decomiso de propiedades, cuestiones financieras, que en realidad es lo que le hace más daño a este tipo de organizaciones, puesto que hay que recordar que un cártel o una pandilla como estos, como el Tren del Agua o el Mara Salvatrucha, al final del día lo que ellos buscan es el dinero. Entonces, en muchos de los casos, cuando se empieza a arrestar a las personas, no se toca su aspecto financiero, y esto es lo que buscan hacer en Texas, tratar de dañar el sistema financiero de ellos, cómo mueven su dinero, cómo lo lavan, cómo lo regresan a sus países, y eso es lo que tratan de hacer en estos momentos. Yo estaba comentando, antes de irme a la pausa, que una de las posibilidades que planteaba este gobierno era declarar, por ejemplo, a los carteles de narcotráfico que están llenando de fentanilo nuestro país y que están creando un auténtico, una catástrofe humana con este tráfico de migrantes, declararlos como organizaciones terroristas, lo que permitiría, según la ley internacional, que un país como Estados Unidos, por ejemplo, si están amenazadas sus fronteras por esta banda terrorista, pudiera llegar a defenderse dentro del marco de la legalidad. México ha dicho que eso es impensable, que eso sería territorialidad de la justicia y que en México eso sería una injerencia. México tiene cómo poder abordar estos problemas, pero tristemente estamos viendo, Ildefonso, como esto es algo que se repite todos los días, que lejos de acabar con este flagelo, de ponerle cortapisas a este flagelo, lo que hacen estos gobiernos narcodictadores es precisamente utilizar esa desgracia de ese éxodo migratorio que suele haber a Estados Unidos para infiltrar a gente como esta. Claro, y una de las cosas que hay que entender es que México, aunque el presidente actual, López Obrador, que está por terminar, y su sucesor viene en camino, han tratado de decir que ellos han hecho muchas cosas. La triste realidad es de que han sido un gran aliado al narcotráfico. Lo podemos ver con cómo se ha tratado a los chapitos, cómo se ha tratado a las otras diferentes organizaciones. En realidad, estos cárteles han tenido un auge. Y esto de declararlos como terroristas tendría, si lo hiciera el Estados Unidos como país, tendría un poder aún más fuerte que el de Texas, puesto que hay que recordar que lo que le da a estos cárteles su poder no solo es el narcotraficante con sus soldados y sus armas, lo que le da el poder es su círculo de influencia. Los políticos, los jueces, los bancos, las instituciones financieras porque mueven su dinero. Si los declararan terroristas, el gobierno mexicano no los podría proteger, porque entonces se convertiría en un país que sería patrocinador del terrorismo internacional y se abriría sanciones internacionales, lo cual pues ya estaría al mismo nivel de Irán y otros países así. Eso sería un golpe fuertísimo a México y no podrían aceptarlo. Entonces, si se les declarara eso, estos cárteles perderían pues su apoyo del gobierno, y eso es lo que en realidad les podría hacer un verdadero daño, mucho más de lo que se ha hecho en todos estos años. Agente Quesada, ¿cree usted que declarar como organizaciones terroristas internacionales a esta megabanda en este caso, o a los carteles del narcotráfico, podría realmente solucionar la papeleta cuando el germen, cuando la semilla está en muchos casos, como nos estaba contando Ildefonso, organizada desde los propios países que los originan? Yo recuerdo perfectamente, y creo que lo compartimos con usted, agente Quesada, cuando el FBI, como decía, estaba luchando contra el cartel de Sinaloa, tratando de atrapar al Chapo Guzmán y a toda la gente que lo rodeaba. Y entonces las antiguas administraciones a López Obrador pues tenían contactos directos, y vamos a decirlo así, contactos directos con estas bandas narcotraficantes, no solamente los presidentes a nivel personal,
que también lo hubo, como hubo declaraciones de las financiaciones de sus campañas en el juicio del Chapo Guzmán por parte de Alex Cifuentes, sino que además ha habido un trato preferencial, y cuando han atacado a alguna de estas bandas ha sido precisamente para hacer fuertes a las otras, a las contrarias, es decir, siempre hubo como una especie de comunión con ellos. Yo recuerdo, y usted lo estaba diciendo, cuando por ejemplo López Obrador se bajó del coche a saludar a doña Consuelo, a la madre del Chapo Guzmán, y permitió que el hijo del Chapo Guzmán saliera con la excusa de que si no iban a llenar la calle de sangre. Ese tipo de situaciones son las que quizá por mucha injerencia o por mucha actividad que pueda haber por parte de gobiernos extranjeros, si el germen y la semilla sigue plantada en las fiscalías, en la presidencia, en los círculos militares, etcétera, va a ser muy difícil acabar con eso. Antes que nada, estoy totalmente de acuerdo 100% con las declaraciones que ha mencionado su otro invitado. Creo que esta designación como una organización terrorista internacional es sumamente importante, no solamente desde un punto judicial, pero también operacional. Ahora bien, creo que en conjunto con esta designación y las actividades que Estados Unidos, si Dios quiere, otra administración que no sea la de la señora Harris Biden, puedan tomar medidas adecuadas. Debemos de acordarnos que en la administración previa del señor Trump se tomaron un número de acciones y decisiones por el presidente norteamericano de poner presión al gobierno mexicano para que actuara en cuanto a detener o disminuir el flujo de ilegales desde territorio mexicano a Estados Unidos. Y uno de estos fue una conversación que tuvo el presidente Trump con el enviado especial del presidente López Obrador en la Casa Blanca, donde sencillamente le indicó que si México no comenzaba a cooperar con las autoridades de Estados Unidos en detener este flujo inmenso de ilegales hacia Estados Unidos, él ordenaría la institución o establecer aranceles especiales a todos los productos y servicios que Estados Unidos importa desde México y comenzar una inspección física de cada vehículo comercial y personal en la frontera, lo cual detendría el tráfico comercial, turístico, totalmente entre los dos países. Ese tipo de presión económica es lo único que, en mi opinión, y he trabajado extensamente en México, respondería una administración de López Obrador o de ahora la nueva presidenta, y previene. Por supuesto, no estoy de acuerdo en ningún tipo de injerencia militar por parte de Estados Unidos, excepto en el caso de ayudar y con inteligencia, equipos, apoyo logístico, si es necesario, a las autoridades mexicanas en esta lucha, porque tanto el pueblo norteamericano como el pueblo mexicano son víctimas de todos estos carteles que dentro y fuera de su territorio. Pues Agente Quesada, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, ilustrarnos obviamente con su experiencia como un agente federal. Gracias. Sí, hasta luego. Y nosotros continuamos acá. Por cierto, voy a aprovechar antes de llegar a las conclusiones y pasar nuevamente a Texas con nuestro querido Ildefonso Ortiz para recomendarles que después de lo que estamos escuchando, uno no puede dejar de lado ni su propiedad, hablando de sus casas, ni mucho menos sus automóviles. ¿Tiene usted un buen seguro? Bueno, yo le recomiendo que si no lo tiene, tome nota de este número de teléfono, que es el 305-257-8710. Es el teléfono de Univista Insurance. ¿Por qué?
porque no todas las compañías, como les digo, trabajan para usted, pero Univista Insurance sí lo hace y están dispuestos a ayudarle si usted tuviera cualquier inconveniente. 305-257-8710. Y para terminar, ¿cuál es tu reflexión entonces sobre todo esto? ¿Cuál sería tu conclusión como venezolano y sobre todo también como un hombre que lleva muchos años viviendo aquí en los Estados Unidos? Sí, bueno, mi conclusión es que definitiva, bueno, y coincido con el agente Quesada, salir de esta administración es importante para los estadounidenses, por la seguridad, por el bienestar económico, por un tema inflacionario, por un tema social, por un tema de seguridad, y además definir exactamente quiénes son los enemigos de Estados Unidos, porque pareciera que no hay una definición clara de quiénes están contra este país y quiénes están contra la estabilidad de la región. Y entonces no solamente también las bandas criminales terroristas que acabamos de analizar, sino también aquí hay estados dedicados a este tipo de crímenes, como el caso de Nicaragua y Cuba también, claro que no lo podemos perder de vista. Entonces yo sí creo que, en definitiva, yo creo que una administración que ponga, como decimos, el dedo en la llaga, termine generando políticas, como bien nos decía la gente Quesada, políticas que realmente terminen por coaccionar y de alguna manera generar una estabilidad no solamente de Estados Unidos, sino en lo que queda de la región, porque si no cerramos la frontera y si no generamos una seguridad, entonces vamos a tener este tipo de flagelos dentro de Estados Unidos. Te agradezco muchísimo, Kennedy. Vamos a pasar nuevamente con Ildefonso, porque a mí me gustaría realmente que nos dijera en su conclusión cómo puede llegar, como les decíamos, a cambiar esta situación. Lo que hemos estado hablando en esta mesa, yo les decía al comienzo, no es ciencia ficción, tristemente es la realidad que rodea el drama de tantos migrantes, el drama de tantas personas que también se ven obligadas de salir de sus países para huir de una situación económica y social lamentable, pero también de estas megabandas delictivas, de estos individuos amigos de lo ajeno que se infiltran con los migrantes y que tratan de hacer de las suyas en este país. Una administración débil en la frontera, débil a la hora de luchar contra ellos. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto, como además un testigo directo, Ildefonso, de lo que te toca ver en la frontera todos los días? Pues definitivamente una declaración de terrorismo para los peores cárteles y estos tipos de bandas como Tren de Aragua y Mara Salvatrucha serían un paso muy fuerte, puesto que muchos de estos migrantes huyen de sus países buscando una mejor vida, pero llegan a Estados Unidos y aquí se vuelven a encontrar con estas bandas, con estos cárteles, los cuales tristemente los cárteles mexicanos, al igual que el Tren de Aragua y demás, operan en Estados Unidos, tienen presencia en Estados Unidos y son sumamente peligrosos. Definitivamente ese es uno de los pasos, poner presión internacional para que forzar a México, forzar a Venezuela, forzar a sus países para desarticular este tipo de organizaciones a través de sanciones internacionales, proveer ayuda, inteligencia y demás para poder desarticularlos y para que ya de una forma asegurando la frontera, entonces sí poder ver formas de pues simplificar el proceso migratorio para que los migrantes no tengan que pasar por este flagelo, porque hay que recordar que nada cruza ese río, nada cruza esa frontera sin que uno de los cárteles de México cobre y dé permiso para que pasen. Por supuesto, y no solamente uno. Para las personas que nos están viendo ahora y que son un poco ajenos a esto, está la representación de la mayor parte de los carteles de narcotráfico. O sea, un cartel como el cartel de Sinaloa, los Beltrán Leiva, el cartel de Juárez, o sea, cualquier escisión el remanente de lo que quede está haciendo su agosto en la frontera, no solamente con el fentanilo, como decíamos, sino con la explotación humana y el tráfico humano. Porque dentro de todo eso hay otro tema también del que no se habla, pero que yo les voy a contar en esta mesa. ¿Saben ustedes qué ha pasado? Se habló hace mucho tiempo de que los niños en las jaulas, etcétera. ¿Sabe usted qué ha pasado con casi 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, la última cifra 60.000 menores que han entrado solos en este país, que supuestamente formaron parte de los niños que se les entregó a las autoridades para buscar a sus familiares? ¿Usted sabe qué ha pasado con ellos? Yo he tenido legisladores en el programa, se les ha preguntado a todos qué ha pasado con esos niños. Niños que venían con un cartelito simplemente que decía: me llamo Manolito García y me va a buscar en Estados Unidos Ildefonso García. Y cuando se presentaba Ildefonso García, obviamente, con su documentación,
Nadie podía comprobar que ese fuera realmente el niño y que esa fuera la persona familiar. Lo que hacen los carteles es que los amenazan y les dicen: si tú no haces lo que yo te voy a decir y tú esperas y le saludas a la persona que te va a recoger, nosotros nos vamos a encargar de matar al resto de tu familia acá. Son criaturas, esas personas, muchas de ellas, muchos de esos niños han venido amenazados. Muchos de esos niños no se sabe, como les decimos, dónde están. ¿Están con los servicios sociales? No saben, no contestan. ¿Están con sus familiares? Quizá algunos de ellos sí, pero los otros no se tiene ningún acceso a ellos. Han sido fruto de la explotación sexual, tampoco lo sabemos, pero hay grandes posibilidades, o quizá del tráfico de órganos. Eso es responsabilidad directa de esta administración, la misma administración que ha creado ese caos en la frontera y que está aplicando la política del avestruz. Que pasen una feliz noche.